Pues esta noche, hermanos, vamos a entrar al capítulo 6 de Proverbios, ¿ok? Y en ese capítulo, hermanos, Salomón le va a explicar a su hijo que evite varias cosas en su vida. Son varios temas los que vamos a ver. Se toca el tema del pecado, el tema de la pereza, el fiador, etcétera. Entonces son varios temas en el cual Salomón le habla a sus hijos para que él evite esas cosas en su vida. Como vayamos avanzando, hermanos, es como vamos a ir viendo cada tema, ¿ok? Y recordando un poco el contexto, Salomón lo que ha estado haciendo, hermanos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, hermanos, es exhortar a su hijo de manera general, ¿ok? Eso es lo que ha estado haciendo Salomón, exhortando a sus hijos de manera general, y el propósito que tiene Salomón en mente es enseñar sabiduría. Es el propósito, enseñar sabiduría. ¿Recuerdan ustedes qué es la sabiduría, hermanos? El entendimiento. Ajá. Para aplicarlo a nuestra vida. Pero la sabiduría es, escuchen, conocer la palabra de Dios, eso es importante. Conocer la palabra de Dios y aplicarla a tu vida diaria. Eso es sabiduría, ¿ok? Y el verso clave de sabiduría, hermanos, es Proverbios 1:7. Vean lo que dice Proverbios 1:7. Este es el verso clave que encontramos en Proverbios. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Vean lo que dice. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ciertamente la gente no tiene temor de Dios, ¿no es cierto? La gente no teme a Dios. Ellos no son sabios, al contrario, ellos son insensatos. Y ellos aparte aman su pecado. Entonces, la única manera para conocer, hermanos, y para alcanzar sabiduría, el único medio en todo el mundo es la palabra de Dios, es la Escritura. Porque la Escritura, hermanos, al leerla, al conocerla, tú puedes ver a Cristo. Y si tú ves a Cristo, tú adquieres la sabiduría. Eso es lo que le dice Pablo a Timoteo. Acompáñame a 2 de Timoteo 3:15 para que vean. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15. ¿Ya lo tenemos? Dice así la palabra del Señor. Hablando, recuerden, aquí le está hablando Pablo a Timoteo y Pablo le dice a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, escucha, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, si tú empiezas a conocer la palabra de Dios, si tú empiezas a leerla, a estudiarla, y por medio de ese conocimiento que vas adquiriendo, entonces tú vas a venir a Dios en arrepentimiento de tus pecados y vas a venir a Dios en fe en Cristo Jesús, y eso te va a hacer una persona sabia. Eso te va a dar sabiduría, y la sabiduría cada día va a empezar a fluir más en ti, porque tú has conocido las Escrituras, y en esas Escrituras te enseñan a ser sabio por medio de Jesucristo. Vean lo que dice también Colosenses capítulo 2, versículo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 2. Colosenses capítulo 2,
versículo 2. Escucha. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Detengámonos aquí. Vean, todas las riquezas del pleno entendimiento son las riquezas de la sabiduría. Tú alcanzas las riquezas de la sabiduría. ¿Con qué propósito? Escucha, continúa diciendo, aquí está el propósito, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quienes están escondidos, escucha, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Te das cuenta? Cuando alguien está en Cristo, cuando Dios ha hecho nacer de nuevo a alguien, en ese momento él tiene la capacidad de crecer en sabiduría. Eso es algo impresionante, hermanos. Porque todas las riquezas del pleno entendimiento, o sea, de la sabiduría, están en Cristo Jesús. En Él está toda la sabiduría. Hermanos, la sabiduría nosotros la adquirimos mediante el estudio y la sumisión de la palabra de Cristo. No hay más. Solo por medio de la palabra de Dios. Por este pasaje, porque este pasaje dice que en Cristo está todo el conocimiento y toda la sabiduría. Y esta palabra, hermanos, esta Biblia es de Cristo. Y aquí está la sabiduría. Y aquí está todo el entendimiento, hermanos. ¿Se dan cuenta? Entonces, Proverbios, hermanos, es un libro que nos presenta estas riquezas de sabiduría para nuestra vida diaria. Y que no nos sorprende, hermanos, que aquí haya palabras grandes, porque realmente el Dios del universo, el creador de todas las cosas, le reveló la sabiduría a Salomón. Y ahora nosotros, gracias a que tenemos el libro de Proverbios, podemos adquirir esa sabiduría, ese conocimiento que únicamente le pertenece a Cristo. Ahora Él nos los comparte por medio de su palabra escrita. Así que vamos a estudiar, hermanos, si me acompañas a Proverbios capítulo 6 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 5, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy. En Proverbios capítulo 6, versículo 1 al versículo 5. ¿Ya lo tenemos? Vean, dice así Proverbios 6, versículo 1. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Detengámonos ahí, hermanos. Esto es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y el día de hoy, hermanos, esta noche vamos a empezar con uno de varios temas que encontramos en todo el capítulo 6, ¿ok? Y el tema que vamos a ver primero en estos primeros versículos, del versículo 1 al versículo 5, es el tema del fiador. El tema del fiador. Así que analicemos, hermanos, versículo por versículo. Vean, versículo 1, cómo empieza diciendo Salomón. Dice, hijo mío. Aquí, hermanos, Salomón otra vez instruye a su hijo de manera personal. Él se dirige a su hijo en específico. Y hermanos, esto no es raro. Salomón lo ha hecho desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6 que llevamos estudiando. Siempre se dirige a su hijo y él va a seguir hasta el capítulo 9. Todos los temas que abarca Salomón van dirigidos a su hijo.
Y como siempre lo decimos, hermanos, este es un gran ejemplo para los padres, tanto para mamá como para papá. Este es un ejemplo de instruir a sus hijos en toda la área de su vida. Ustedes deben de tener a Salomón como el más grande ejemplo. Él es un gran ejemplo, hermanos, de crianza de los hijos. No hay que echar en saco roto los padres este gran ejemplo de hombre, y especialmente los papás, porque muchos no toman la responsabilidad que Dios les dio de instruir a sus hijos como cabeza del hogar. Muchos la desperdician, muchos la dejan a un lado. Pero, hermanos, aquí está Salomón como un claro ejemplo de que tu padre tienes que instruir a tu hijo. Tu padre tienes que guiar a tu hijo. Y ahora vean el consejo que Salomón le da a su hijo. Dice versículo 1, hijo mío, si salieres fiador por tu amigo. Esta palabra de amigo, hermanos, se traduce mejor como prójimo. Prójimo. Si salieras fiador por tu prójimo. Y escucha, continúa diciendo, si has empeñado tu palabra a un extraño. Nota esta frase que usa Salomón, empeñado tu palabra. Esta frase de empeñado tu palabra, hermanos, se traduce mejor como si has confirmado un contrato. En hebreo se traduce de esa manera. Si has confirmado un contrato. Ahora, en otras palabras, hermanos, para tener la idea más clara, Salomón le está diciendo a su hijo, hijo, si tú te has comprometido a responder económicamente por una persona, si ella falla en cumplir sus compromisos financieros, tú tienes que cumplir. Eso es lo que le está diciendo Salomón a su hijo. Esa es la idea de estas palabras. Pero, hermanos, por eso aquí Salomón utiliza la frase del fiador, que hoy en día se ocupa la frase del fiador, pero en nuestros tiempos, hermanos, ocupamos más el término aval, ¿no es cierto? Ya sea fiador o aval, ¿no es cierto? Esos son los términos que ocupamos más el día de hoy, ¿ok? ¿Y sabes algo, hermanos? Cuando un deudor en el Nuevo Testamento no pagaba lo que debía, era muy común que le quitaran sus bienes, era muy común que le quitaran sus casas, hasta el punto de que él se tenía que vender como esclavo. O sea, realmente era un problema muy grande el ser un deudor en el Antiguo Testamento. Vean lo que dice Primera de Samuel capítulo 22, versículo 2. Ahí atrás en... 22. Ajá. Primera de Samuel 22, 2, ahí en los libros históricos del Antiguo Testamento. Primera de Samuel 22, 2. Primera de Samuel 22, 2, vean lo que dice. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Solo para entender esta palabra, hermanos, en contexto, estos hombres empezaron a seguir a David. Por eso aquí dice en el texto, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. O sea, aquí se está refiriendo a David. Estos hombres empezaron a seguir a David. Pero nota algo importante. Nota cómo les llama a estos hombres. Versículo 2. ¿Los quiénes? Los afligidos, ¿no es cierto? Los afligidos. Y nota que primero menciona a los afligidos y después hace como un paréntesis, hermano, y menciona a quién. A los que estaban en deuda, ¿no es cierto? A los endeudados. Se cierra ese paréntesis y menciona a otro grupo. ¿Quiénes? Los de amargura de espíritu, ¿no es cierto? O sea, nota, hermano,
cómo en medio de los afligidos está, ¿quién? Los endeudores. Por un lado están los afligidos, por otro lado los de amargura de espíritu, y en medio están los endeudados. Los endeudados. Nota, hermanos, que esto nos muestra que los endeudados sufrían muchísimo. Ellos estaban ahí con los afligidos y con los amargos de espíritu. Ahí estaban los endeudados. Ellos sufrían, hermanos. Realmente en esta época ser alguien que tenía una deuda económica y financiera era algo muy malo. Vean como ejemplo Amos, el profeta Amos, capítulo 2, versículo 6. Si me acompañas al profeta Amos, capítulo 2, versículo 6. Ahí está atrás de Jonás. Si ubican más rápido a Jonás, atrás está Amos. Amos, capítulo 2, versículo 6. Vean lo que dice. Amos capítulo 2, versículo 6. Si no lo encuentran, no se preocupen, hermanos, yo se los leo. Dice así Amos capítulo 2, versículo 6. Así ha dicho Jehová. Escuchen. Por 3 pecados de Israel y por el 4 no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar. El vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Nota, aquí en este pasaje, hermanos, encontramos una perversidad muy grande de parte del pueblo de Israel. Y la idea, hermanos, es que Dios está condenando a su pueblo por su pecado, por supuesto. Y nota cuál es la condición espiritual de Israel. Esta condición espiritual, hermanos, la vemos reflejada, por supuesto, en acciones externas. Y aquí vemos que hay hombres avaros, porque venden a los pobres, ¿no es cierto? Vemos que hay hombres que soberbios, porque realmente estos hombres querían más dinero. Vemos inmundicia sexual. El padre y el hijo se acuestan con la más joven o con la misma joven. O sea, el pecado era muy grande, hermanos. Y nota cómo en los primeros versículos nos dice que los pobres, por la misma avaricia, se vendían como esclavos. Y notan también lo que hacían. Allí versículo 8, dice versículo 8, sobre las ropas empeñadas. Ellos empeñaban sus ropas. Estos hombres, cuando solicitaban un préstamo, hermanos, para entender esta palabra de que ellos empeñaban sus ropas, cuando ellos solicitaban un préstamo, ellos como garantía dejaban su túnica exterior. Y los pobres era lo único que tenían para vestirse, su túnica. Y esa túnica, aparte, la usaban también para dormir, pero era lo único que tenían. Y ellos, dice que sobre las ropas empeñadas, ahí versículo 8, se acuestan junto a cualquier altar. O sea, ellos, especialmente los pobres, empeñaban lo único que tenían, que era su túnica exterior, y así desnudos se iban a los altares para cometer inmoralidad sexual. Esa es la idea. Eso es lo que está diciendo la palabra. O sea, realmente el pecado de Israel era muy grande. La avaricia era muy grande. Claro. Pero vean, hermanos, para que quede más claro esta idea de las deudas, del dinero. Vean lo que dice Éxodo 22, 25. Éxodo 22, 25. Obviamente aquí en Amos, hermanos, estos hombres vendían sus ropas, o más bien las dejaban como garantía por el dinero, y se endeudaban.
Vean lo que dice Éxodo 22, 25. Éxodo capítulo 22, versículo 25, ¿ya lo tenemos? Dice así la palabra del Señor. Cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. En pocas palabras, no abuses de su necesidad. Versículo 26, escucha. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, detengámonos aquí, hermanos. Nota la palabra vestido. Esta palabra de vestido, hermano, era la ropa que usaba los pobres. Era como un tipo manto, ¿ok? Y ellos lo usaban para vestirse y para dormir. Y el pobre, pues como ya lo vimos, lo dejaba en garantía cuando tomaba algo prestado. Y vean, continúa diciendo el versículo 26, si tomares en prenda el vestido, o sea, la túnica de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo es su cubierta y su vestido para cubrir su cuerpo. Y escucha, ¿en qué dormirá? Vean, ellos usaban esto para dormir. Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. Vean otro pasaje, Deuteronomios 24:12. Deuteronomio 24:12. Vean lo que dice Deuteronomio capítulo 24, versículo 12. Deuteronomio 24, versículo 12. ¿Ya lo tenemos? Dice, la misma idea, escuchen. Y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda, sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa y te bendiga, y te será justicia delante de Jehová tu Dios. Nota, hermanos, que los israelitas así tenían que tratar a los deudores, y especialmente a los deudores pobres. Ellos te dejaban su ropa de garantía, y entonces, pues antes de que acabara la noche, tú se la tenías que regresar. Y Dios se complacía en eso. ¿Ok? Ahora, para darles una ilustración de cómo se vendían como esclavos, hermanos, vemos un ejemplo en Mateo 18. Así que acompáñame a Mateo 18, en el versículo 23. Mateo 18, versículo 23. Y aquí vemos cómo se vendían como esclavos, hermanos. Pero antes de leer el versículo, lo que vamos a leer es una pequeña parte de una parábola. ¿Ok? Pero esa parábola, hermanos, nos va a ayudar a ver cómo funcionaban estas cosas de los préstamos en tiempos del Señor Jesucristo. ¿Ok? Vean lo que dice Mateo 18, versículo 23. ¿Ya lo tenemos? Mateo 18, versículo 23 dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. En el contexto, hermanos, el Señor Jesucristo está hablando del perdón, ¿ok? Él está hablando del perdón, pero esta parábola nos va a ayudar a entender la práctica del préstamo que se llevaba en esa época. Aunque es una parábola, hermanos, nosotros podemos entender cómo se vivía en aquella época. ¿Por qué? Porque, ¿qué es una parábola? ¿Saben ustedes qué es una parábola? Sí, es como un ejemplo. ¿Podemos decir un ejemplo? Sí, es un ejemplo, por ahí va. Una parábola, hermanos, es un ejemplo, es una ilustración, pero es una ilustración de la vida cotidiana para darnos una verdad espiritual. Eso es una parábola, ¿ok? Un ejemplo práctico de la vida cotidiana para darnos, por supuesto, una verdad espiritual. O sea, en todas las parábolas, hermanos, hay cosas que los judíos de aquella época o que los hombres de aquella época
hacían en su vida, en su diario vivir, y el Señor Jesucristo lo usaba para darnos una verdad espiritual. Entonces, esta parábola nos muestra un poco ese escenario de cómo eran los deudores en tiempos del Señor Jesucristo. Y vean cómo eran, versículo 24. Y comenzando a hacer cuentas, o sea, el rey le llamó a uno de sus siervos a hacer cuentas, y vean, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Detengamos aquí. Vean cómo esta parábola, hermanos, nos ilustra perfectamente lo que sucedía cuando un deudor no podría pagar. Cuando un deudor no podía pagar, él vendía todo, incluyendo a su familia e incluyéndose a sí mismo. Esto pasaba en tiempos del Señor Jesucristo. Ellos se vendían como esclavos por ser deudores. Entonces, nota, hermanos, cómo en todos estos pasajes que hemos visto, realmente el que debía de dinero, el que era un deudor, sufría grandemente, a tal grado que perdía su misma libertad, la de él, la de su familia y todas sus posesiones. Sufría grandemente el que debía dinero. Entonces, teniendo esto en mente, hermanos, regresamos a Proverbios 6, versículo 1. Vean lo que dice Proverbios 6, versículo 1. Dice: Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño. Detengámonos aquí. Lo repito, Salomón está diciendo, si te has comprometido con que vas a responder económicamente por una persona, si esa persona falla al cumplir sus compromisos financieros, tú tienes que responder. O sea, en pocas palabras, Salomón simplemente le está diciendo a su hijo, hijo, si tú te pusiste como aval, tú tienes que pagar. Tú tienes que pagar si te has puesto como aval. Ahora, ¿saben algo, hermanos? Bíblicamente no sabemos cómo se manejaban los fiadores, no sabemos cómo se manejaban los avales, bíblicamente hablando. ¿Por qué? Porque no hay ningún pasaje bíblico, no hay ningún registro bíblico de cómo funcionaban los avales o los fiadores. Solo tenemos referencias como Proverbios 6, solo tenemos referencias que nos dan luz como Mateo 18, ¿no? De los avales, los deudores, ¿no? Vemos cómo estas personas se endeudaban y les quitaban sus bienes, sus familias, su misma vida, y ellos quedaban como esclavos. Pero solamente tenemos esa información. Pero, ¿saben algo, hermanos? A la luz de toda esa información que tenemos, es probable, y no lo estamos afirmando, solamente estamos diciendo que es probable que eso mismo hicieran con los fiadores, con los avales del Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento no da detalle alguno de esos, pero probablemente así también pasaba con ellos. Si ellos eran avales o fiadores y no pagaban, enfatizamos, probablemente les quitaban todas sus cosas, sus familias, así mismos a ellos, y se volvían esclavos. Probablemente podría pasar así, ¿ok? Entonces, hermanos, Salomón le dice a sus hijos, a su hijo, hijo, si tú eres fiador, si tú eres aval de alguien, observa en qué condiciones está esa persona. Obsérvalo. Y vean, versículo 2, mira, ahí Proverbios 6, versículo 2, dice, si te has enlazado con las palabras de tu boca. Esta palabra de enlazado se traduce como enredado. Si tú te has enredado con las palabras de tu boca, escucha, y has quedado preso, o sea, has quedado cautivo en los dichos de tus labios. O sea, Salomón, hermanos, le está diciendo a su hijo,
Mira, hijo, si tú sales como fiador, si tú sales como aval, tú estás en una situación de cautiverio, porque tú te has enredado por haberte comprometido de que vas a responder si esa persona no responde. En pocas palabras, tú vas a ser un esclavo. Vas a ser un esclavo. Te has enredado en tus propias palabras y has quedado preso, has quedado cautivo con tus labios. Tú te has enredado. Y ahora vean, ¿cuál es el consejo que Salomón le da a su hijo? Versículo 3. Aquí vamos a encontrar varios mandatos en el versículo 3. Vean, comienza con la palabra diciendo, haz. Esto es un mandato. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate. Este es otro mandato. Líbrate. O sea, Salomón le está diciendo a su hijo, hijo, tienes que salir de la situación del fiado. ¿Sabes por qué, hermano? Ahí está, ahí dice el versículo 3, ya que has caído en la mano de tu prójimo. O sea, nota cómo Salomón le dice, si tú eres fiador, si tú eres un aval, con tus propias palabras te vas a enredar y vas a quedar esclavizado. Pero mi consejo, hijo, es que tú salgas, que tú te liberes de eso, porque si no tú vas a caer en la mano de tu prójimo. O sea, en pocas palabras le va a decir, hijo, el que va a perder vas a ser tú. ¿Por qué? Pues es muy lógico, ¿no, hermanos? Porque tú no puedes controlar la conducta financiera de la otra persona. Tú no sabes si la otra persona va a cumplir o no va a cumplir, ¿no es cierto? Porque es una realidad. Si esa persona falla, tú vas a tener que responder, ¿no es cierto? La pregunta que tenemos que hacer, ¿cómo nos salimos de esta situación del ser el fiador? ¿Cómo nos salimos? Versículo 3. Continúa diciendo al final del versículo 3, dice, ve, otro mandato, ve, humíllate, este es otro mandato, y asegúrate de tu amigo, otro mandato. Aquí hay 3 mandatos, ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. Esta última frase en hebreo, asegúrate de tu amigo, literalmente se traduce como ruégale a tu amigo. Ruégale a tu amigo. O sea, Salomón lo que nos está diciendo es, si tú te has comprometido en ser un fiador, si tú te has comprometido en ser un aval, ruégale a la persona que te libere de esa responsabilidad. Hazlo ahora, no te tardes, ve rápido, líbrate. Esto es en un tono de urgencia, porque si no vas a caer en sus manos. Y vean, continúa diciendo el versículo 4, no des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Versículo 5, otra vez dirá, escápate, otro mandato, escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. O sea, del que atrapa las aves, esa es la idea. Si tú eres un fiador o un aval de alguien, dice Salomón, es urgente que salgas de esa situación. Así como la gacela y así como el ave escapan del cazador. Nota la urgencia que Salomón nos está dando aquí, ¿no es cierto? Hermanos, ese es el consejo de Salomón para su hijo. Salomón le está diciendo a su hijo, hijo, en primer lugar no seas fiador. Porque si tú eres un fiador te vas a meter en problemas muy grandes. Pero si eres fiador, ruega al que le ayudaste para que te haga libre. Así como la gacela y el ave salen corriendo, es así tú tienes que salir corriendo. Porque si no vas a caer en las manos de tu prójimo. O sea, la deuda puede ser grande. ¿No es cierto? Ese es el consejo que le da Salomón a su hijo. Y la pregunta del millón que tenemos que hacernos, hermanos, es, este pasaje, ¿cómo lo aplico a mi vida? ¿Cómo aplica esto para nosotros?
¿Es pecado fiar? Hermanos, ¿es pecado ser fiador de alguien? O pongámonos en una situación un poco más difícil. ¿Es pecado ser aval de tu hijo? Es que papá o mamá, voy a rentar, voy a comprar una casa y necesito un aval, un fiador. O papá o mamá, me gustó tal cosa de Coppel, Electra, Palacio de Hierro, Liverpool y necesito que seas mi aval. ¿Es pecado ser aval? No es pecado, yo pienso. Como por ejemplo, a tu hijo, si ya lo conoces, que no puede cumplir, y dices, bueno, es mi hijo, lo puedes ayudar, pero persona que no conoces, que es un extraño, y que te agarra de abajo, lógicamente que pues, lo piensas y dices, no, porque yo tampoco no tengo solvencia, no sé. La respuesta es de que si es pecado ser fiador o aval, la respuesta es no. No lo es. Y aquí hay algo, hermanos, que quiero puntualizar, y es que en toda la Biblia no hay ningún versículo de la Biblia que nos prohíba o que nos presente que el ser aval es pecado. No lo hay. No hay ni un solo versículo. Entonces uno no acepta. Ahorita vamos para allá. Pero quiero que quede claro esto. No hay ningún versículo que diga. No hay ningún versículo. Ahora, alguien puede decir, espérame tantito, si hay un versículo. Y está en Proverbios 22, 26. Vean lo que dice Proverbios 22, 26. Proverbios 22, 26. Vean lo que dice. Proverbios 22, 26. ¿Ya lo tenemos? Proverbios 22, 26 dice, escucha, no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Alguien puede decir, aquí está claro, aquí dice que no seas fiador de deudas, ¿no es cierto? Pero yo te puedo decir, sí, pero no. ¿Por qué? ¿Qué dice el versículo 27? Si no tuvieres para pagar. O sea, puede serlo, pero si no tienes para pagar, mejor no lo seas. ¿Se dan cuenta? Esa es la idea. Ese es el consejo sabio que vemos aquí en Proverbios. Tú puedes serlo, pero si no tienes para pagar, mejor no. ¿No? No podríamos dormir. Claro. Las consecuencias de esto son muy graves, ¿no? Ahora, tenemos que entender algo, hermanos, en relación a este pasaje de Proverbios 22, 26. Proverbios, hermanos, como lo hemos estudiado desde un principio, Proverbios está catalogado en un libro de sabiduría, ¿no es cierto? En un libro de consejos. Este libro de Proverbios, hermanos, no es un libro donde tú vas a encontrar mandamientos. Aquí tú no encuentras mandamientos, aquí tú no encuentras leyes, aquí lo único que tú encuentras es que sabiduría. Tú encuentras consejos para tu vida. Entonces, esto que vemos aquí en Proverbios 22, 26, no es una orden, no es un mandato, no es que Salomón está diciendo, tú no tienes que ser un fiador. Es una ley, es una orden, no. Simplemente es un consejo sabio para tu vida. Él te está aconsejando que no lo hagas. Y si no tienes para pagar, pues mucho menos. Ese es el consejo sabio que está dando Salomón, ¿ok? Y fuera de este pasaje, no hay ningún otro pasaje que nos hable acerca del aval o acerca del fiador, ¿ok? Y entonces, hermanos, y no hay, cuando me refiero que no hay, es ni en el Antiguo y mucho menos en el Nuevo Testamento, ¿ok? Ahora, hay algo que no tenemos que dejar pasar, hermanos, y es que el fiador o el aval, que tú lo seas, no es malo, ¿ok? No es malo, pero tú sí tienes que tener en cuenta las consecuencias de que provocan ser un fiador o un aval. Eso lo tienes que tener muy claro. Tú tienes que estar consciente, de las implicaciones.
Tú tienes que estar consciente del peligro potencial que conlleva el ser un Nabal. Y lo estamos viendo aquí. Por eso Salomón le aconseja a su hijo, si ustedes lo leen, en tono de urgencia, salte de ahí, vete de ahí. ¿No es cierto? Porque realmente el peligro potencial de ser aval es muy grande. Ahora, si tú escoges ser aval de alguien, de tus hijos, de tu primo, de un amigo X, simplemente tú tienes que estar consciente de esa persona. Y tienes que estar consciente y estar preparado para que si esa persona falla, entonces tú tienes que entrarle al quite, como dicen, ¿no es cierto? Y esas son las consecuencias del riesgo. Es obvio, hermanos, si esa persona falla, tú tienes que responder, eso es obvio, ¿no es cierto? Pero, hermanos, los riesgos que implican el ser un fiador, el ser un naval, son riesgos muy grandes. Así que el consejo sabio que vemos aquí de la palabra de Dios es: no te avientes el ser un fiador, el ser un naval, si tú sabes que no tienes para pagar. Ese es el consejo sabio. Claro, por supuesto, si tú puedes pagarlo, pues está bien. Pero si no tienes, aunque sean tus hijos. Porque muchas veces dices que son mis hijos, los voy a ayudar. Y pues sí, los hijos van y te dejan toda la deuda y ya bailaste. Porque no tienes para pagar. También le puede uno decir, ¿no? Pues sí, No, sí, claro, el consejo sabio. darle consejo. Claro, el consejo sabio es: yo no tengo, tú no tienes, mejor ahí la dejamos, ¿no es cierto? Esa es la realidad, hermanos. Ese es el consejo sabio que Salomón nos da para evitar ser avales. Pero lo vuelvo a repetir, si tú optas por ser aval, no pecas. Tú no pecas, solo tienes que estar consciente de las consecuencias, ¿ok? Y hermanos, por supuesto, tienes que estar consciente de la capacidad que tienes para responder. Solo eso, ¿ok? Entonces no hay pecado si tú eres aval. No hay pecado. Simplemente hay que estar conscientes, ¿ok? Pero hay una realidad, hermanos, que tampoco tenemos que olvidarnos y no tenemos que dejar de meternos. Y es que, pues, es una deuda que probablemente tú te metas y si no haces bien tus cuentas, vas a quedar tú endeudado y tú no vas a poder pagar. Y eso es pecaminoso. Eso sí es pecaminoso. Porque probablemente dentro de esa acción tú estés mintiendo. Porque tú digas, yo te voy a pagar. Cuando la realidad es que tú no puedes pagar. Porque tus ingresos no alcanzan para cubrir esa capacidad. Y entonces tú te vuelves un mentiroso. Y ahí sí entra el pecado. Porque tú no puedes pagar esa deuda. ¿No es cierto? Entonces, hermanos, busquemos honrar a Dios en nuestras áreas de las finanzas. Y no hay que esclavizarnos a alguien si es que nos piden ser avales o fiadores. Mejor hay que ser responsables con Dios, hay que ser responsables en nuestras finanzas y hay que hacer las cosas de acuerdo al consejo sabio de Dios, el cual es: si eres aval, mejor huye de ahí, porque las consecuencias son muy grandes. Pero lo repito, si tú lo eres, no estás pecando. Simplemente lo que estás haciendo es meterte en un problema grande si no tienes la capacidad de meterlo. ¿Ok? Y ese es el consejo que Salomón le da a sus hijos y que Dios nos da a nosotros. Y por supuesto, hermanos, es bienvenido para tomarlo en cuenta. ¿Ok? Lo vamos a dejar aquí, hermanos, por cuestiones de tiempo. Este fue el primer punto que vimos acerca del fiador. Fue un consejo muy bueno de parte del Señor, ¿no? Y el próximo estudio, hermanos, vamos a hablar acerca del perezoso. ¿Ok? Pero el día de hoy acabamos aquí. ¿Ok, hermanos?